Estamos en Buenos Aires, en la oficina del diputado nacional por el Frente para la Victoria, Jorge Rivas, amparados por su generosidad, la de todo su equipo, la de la imagen del Che y de River Plate. En principio, Jorge, bueno, además del agradecimiento por recibirnos para la Libroteca, que así se llama el programa de Radio Nacional para quien estamos grabando, tenía interés en saber cómo te hiciste socialista, cómo sos socialista, por qué sos socialista. Mi militancia partidaria, propiamente dicha, la comencé en la Juventud Socialista de La Plata, a comienzos de la década del 80, más exactamente en la agrupación Karl Marx, de la que llegué a ser su secretario general, ya que si bien no soy de La Plata, cursé la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de esa ciudad y también viví allí durante mis estudios. Creo que la segunda pregunta que te hice tenía que ver con los cambios culturales que ha producido lo que nosotros llamamos la década ganada. Sobre todo eso, digamos, ¿no? Desde el 2003 para acá fueron muchos los logros e importantes las transformaciones de neto corte progresivo, pero lo que a mi juicio fue central, porque fue lo que permitió alcanzar los distintos logros de la última década, es el acto de haber rescatado a la política del rincón de los estorbos, a la que había sido arrojada por el neoliberalismo, lo que nos permitió poner en crisis muchos paradigmas de los 90. No dudo que esto, junto al renacimiento de la militancia política, son los dos más importantes legados que nos dejó Néstor Kirchner. La otra pregunta que yo había mandado tenía que ver con, de alguna manera, no sé si lo planteé así, pero ahora lo planteo así, por las asignaturas pendientes respecto de lo que viene del mundo del futuro inmediato para la sociedad argentina. Las asignaturas pendientes son varias. Sería necio negar que es más lo que nos falta que lo que hemos conseguido. Pero si te referís a cuál debería ser nuestra prioridad en esta etapa, estoy seguro de que debemos poner toda nuestra energía militante en trabajar para lograr construir una sociedad más igualitaria. En ese sentido, y la historia argentina parecería plantear eso, haría falta, voy a usar un término que tiene título de libro, recientemente presentado por Sandra Russo, que se llama Fuerza Propia, y más allá de que se refiere a la Cámpora, a la organización de la Cámpora, estoy hablando de la fuerza propia como emergente de una década de inclusión, de logros concretos. Mientras estamos grabando esto, está jurando la flamante ministra de Educación, que es un logro institucional. Para quienes somos periodistas culturales es un logro institucional muy importante, pero pregunto por esta cuestión de la fuerza propia de cara al futuro. El kirchnerismo tuvo la virtud de nutrirse de distintas tradiciones políticas y diversas entidades ideológicas que teníamos en común el hecho de pertenecer al campo popular, y me parece que ese sujeto político diverso era y es necesario para enfrentar el gran poder de las corporaciones, pero es cierto que para esta etapa necesitamos síntesis superadoras, y en eso estamos trabajando en distintos encuentros de militantes que realizamos en todo el país desde Unidos y Organizados. Para quienes no venimos, primero gracias por la respuesta tan profunda, tan
interesante. Pero para quienes no venimos del peronismo, para quienes no somos orgánicos, bueno, en tu caso sí porque venís del Partido Socialista de origen, pero para quienes no venimos del peronismo o de un movimiento orgánico, aunque en mi juventud yo fui militante comunista y, como dice Saramago, soy comunista hormonal, digamos, ¿no? Pero no orgánico. Recuerdo que en un fragmento de entrevista que te hizo el colega Ernesto Tenenbaum, te preguntaba por qué eras oficialista, por qué eras kirchnerista. En todo caso, y vos contestabas que los enemigos del modelo justificaban tu ¿alcanza? Por supuesto que no alcanza, si bien estoy convencido que la dialéctica política hace que aquello contra lo que confrontamos constituye nuestra identidad política y por lo tanto define nuestra esencia ideológica. Quiero decirte que si bien para mí el kirchnerismo tiene suficiente mérito propio, en política me parece importante tener claro el enemigo, si no corres el riesgo de terminar siendo funcional a los intereses de esos enemigos. Es así. Hoy hablaba con la socióloga y escritora María Pía López, la directora del Museo del Libro de la Biblioteca Nacional, y nos preguntábamos, y te traslado la pregunta a vos para que intervenga en esta especie de diálogo con ella, digo, acerca de cómo llamarlo, cómo compatibilizar tantos logros concretos de inclusión, podemos hacer una lista, asignación universal por hijo, la movilidad jubilatoria, varias de estas, las nuevas universidades públicas creadas, los casi 6 millones de puestos de trabajo, los científicos repatriados, es decir, podemos seguir un rato largo, el reequipamiento y prácticamente la refundación de los ferrocarriles de la área metropolitana después de casi más de 50 años de destrucción, es decir, y así sucesivamente. Cómo compatibilizar estos logros extraordinarios de inclusión de la gestión con la politización, o más, para ser más claro, el crecimiento de la cultura política de gran parte de la sociedad argentina, cuando hay, vos con más experiencia que yo seguramente sabés que hay como una especie de desfasaje entre los logros concretos y el crecimiento, decime si soy claro o no, y el crecimiento de la conciencia política, es decir, cómo estos logros no se compadecen con las críticas, el odio de clase y hasta racial en algunos casos, o étnico, que surgen en parte de la sociedad argentina. Hay que asumir, sin subestimar a nadie ni herir susceptibilidades, que en esta última década el gobierno fue más de avanzada que la media de la sociedad argentina. Por eso es tan común que nuestra oposición incurra en posiciones tan reaccionadas. De algún modo también son reflejo de la batalla cultural que estamos librando en nuestro país. Las dos últimas, creo. Respecto de tu labor parlamentaria, aunque todavía te queda mandato hasta 2015, ¿qué asignaturas pendientes, qué te hubiese gustado concretar, que todavía, aunque insisto, todavía hasta el 2015 estamos con tiempo, te hubiese gustado concretar que no has logrado? Honestamente, no tengo el sueño de sancionar alguna ley en particular. Me conformo con poder seguir profundizando el actual proyecto nacional y popular, porque estoy seguro que estamos en la dirección correcta. La última, la
pensadoras y militantes feministas dicen que lo personal es político. En ese sentido, ¿qué enseñanza, iba a decir qué lección, pero qué enseñanza te dejó el episodio de inseguridad de noviembre del 2007 con secuelas en tu cuerpo? ¿Qué te enseñó vitalmente? Ya lo he dicho varias veces, además de cambiarme la perspectiva, la principal enseñanza que me dejó el episodio que viví fue a saber diferenciar a los verdaderos problemas de las pequeñas molestias cotidianas. Gracias, Jorge, gracias por habernos ofrecido el diálogo, el tiempo, gracias por tu tarea, gracias por el ejemplo. Gracias a tu equipo y nunca menos. Gracias. Un gusto y saludos a Marta.